Mucho antes de imperios, antes de mapas, antes de que el mundo conociera el Caribe, ya existía una historia olvidada. Una historia de dos pueblos, con formas de vida completamente opuestas, destinados a encontrarse y enfrentarse. En las aguas cálidas del Mar Caribe, entre selvas densas y costas infinitas, los taínos construyeron un mundo de armonía. Mientras tanto, en las sombras del horizonte, los caribes perfeccionaban el arte de la guerra. Dos civilizaciones, dos mentalidades, un destino inevitable. Y cuando finalmente se cruzaron, el Caribe dejó de ser un paraíso para convertirse en un campo de conflicto. Esta es la historia real de los taínos contra los caribes. El mundo perfecto de los taínos. En islas como la Española, Cuba y Puerto Rico, floreció una de las culturas más organizadas del Caribe precolombino. Los taínos no eran un pueblo primitivo, como durante siglos se quiso hacer creer. Eran una sociedad compleja, estructurada y profundamente espiritual. Sus aldeas, conocidas como yucayeques, estaban cuidadosamente organizadas. En el centro, una plaza ceremonial. Alrededor, viviendas construidas con madera y palma. Nada estaba al azar. Cada comunidad tenía un líder, un cacique, que no solo gobernaba, sino que representaba el orden. La tierra era su vida. Cultivaban yuca, el alimento base de su dieta. La transformaban en casabe, un pan resistente, esencial para sobrevivir. Pescaban, cazaban, recolectaban, pero más allá de la supervivencia, los taínos vivían con propósito. Creían en los semíes, espíritus que habitaban objetos, montañas, incluso el viento. Para ellos, el mundo visible era solo una parte de la realidad. Había algo más, y en ese equilibrio entre lo natural y lo espiritual, encontraban su paz. Pero esa paz estaba a punto de ser interrumpida. Los caribes, señores del mar. Mientras los taínos construían, otro pueblo se preparaba. En las islas del arco de las Antillas Menores habitaban los caribes. A diferencia de los taínos, su entorno era más hostil, menos predecible, y eso los moldeó. Se convirtieron en guerreros, expertos en navegación. Dominaban el mar en largas canoas talladas a mano. No temían las distancias, no temían el peligro. Para ellos, el mar no era una barrera, era un camino hacia nuevas tierras y nuevos enfrentamientos. Los caribes no esperaban ser atacados. Ellos atacaban primero, organizaban incursiones rápidas, precisas, devastadoras. Llegaban a las aldeas, tomaban lo que necesitaban y desaparecían antes de que llegara la resistencia. Para los taínos, eran una amenaza constante, un enemigo impredecible, pero para los caribes, era simplemente su forma de sobrevivir. El primer contacto. No hay una fecha exacta. No hay un registro escrito, pero en algún momento, los dos mundos se encontraron. Los taínos, acostumbrados a la estabilidad, no estaban preparados. Las primeras incursiones caribes debieron parecer irreales. Canoas apareciendo en el horizonte. Gritos, fuego, confusión. El equilibrio se rompió. A partir de ese momento, el Caribe dejó de ser solo un espacio de vida. Se convirtió en un territorio en disputa. Algunas comunidades taínas comenzaron a reforzarse, a prepararse, pero no era su naturaleza. No habían sido formados para la guerra constante. Mientras tanto, los caribes continuaban, atacaban, retrocedían y volvían a atacar. Era una estrategia, una forma de mantener el control sin necesidad de conquistar completamente. La guerra invisible. No era una guerra como las que conocemos hoy. No había ejércitos formales, ni batallas masivas. Era una guerra silenciosa,
hecha de incursiones, de miedo, de resistencia. Los taínos comenzaron a cambiar. Algunas aldeas se movieron a zonas más protegidas. Otras intentaron adaptarse, aprender a defenderse. Pero el impacto ya estaba hecho. El miedo se había instalado. Y cuando una sociedad vive con miedo constante, todo cambia. Mientras tanto, los caribes fortalecían su reputación. Se convirtieron en leyenda. Un nombre que generaba temor incluso antes de aparecer. Pero la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Uno que ninguno de los dos pueblos podía anticipar. La llegada de los extranjeros. Año 1492. 3 embarcaciones cruzan el Océano Atlántico. A bordo, un hombre que cambiaría el destino del Caribe para siempre. Cristóbal Colón. Cuando llegó a las islas, los primeros en recibirlo fueron los taínos. Lo que ocurrió después marcaría el inicio del fin. Los taínos no vieron enemigos, vieron visitantes. Los recibieron con hospitalidad, les ofrecieron alimentos, les mostraron su mundo. Pero los europeos no venían a aprender, venían a conquistar. En poco tiempo, la relación cambió. Lo que comenzó como encuentro se convirtió en dominación. Resistencia y caída. Los taínos no estaban preparados para ese tipo de enemigo. No conocían sus armas, no conocían sus enfermedades, y eso fue devastador. Enfermedades traídas de Europa, como la viruela, se propagaron rápidamente. Poblaciones enteras desaparecieron. La esclavitud, la explotación, terminaron de destruir lo que quedaba. Los caribes, en cambio, resistieron más. Su naturaleza guerrera, su experiencia en combate, les permitió enfrentarse durante más tiempo. Pero no fue suficiente. El poder europeo, la tecnología, la estrategia, superaban todo lo que conocían, y poco a poco también fueron cayendo. El silencio del Caribe. En cuestión de décadas, 2 civilizaciones completas desaparecieron. Sus aldeas quedaron vacías, sus tradiciones interrumpidas, sus voces silenciadas. Lo que alguna vez fue un mundo lleno de vida se convirtió en eco, pero la historia no desaparece completamente. Sobrevive en palabras, en costumbres, en sangre, legado y verdad. Hoy, el Caribe sigue siendo un lugar de belleza, pero también es un lugar de memoria. Los taínos nos dejaron su conexión con la naturaleza. Los caribes, su espíritu de resistencia. Y ambos nos dejaron una lección. Las civilizaciones no solo desaparecen por debilidad, a veces desaparecen porque el mundo cambia demasiado rápido. Taínos y caribes no eran enemigos por naturaleza. Eran el resultado de sus entornos, de sus historias, de sus necesidades, pero al final no fue su guerra lo que los destruyó. Fue algo mucho más grande, algo que llegó desde el otro lado del océano y cambió todo para siempre. Y hoy, cuando miras el Caribe, lo que ves es solo una parte de la historia. Si quieres descubrir más historias como esta, historias reales, intensas, que cambiaron el mundo, suscríbete, porque entender el pasado es la única forma de no repetirlo.